El asesinato más impresionante de Hollywood. 38 personas confesaron haber cometido este terrible crimen. La policía nunca descubrió al asesino. Acompáñenos. El escritor de novela negra y exdetective de la policía Joseph Wamba vuelve a escribir e investiga de nuevo el misterioso caso de la Dalia Negra. La Dalia Negra. Cuando terminé mi formación en la Academia de la Policía de Los Ángeles, mi primera ronda incluyó la calle 39 y la avenida Norton, donde 13 años antes había aparecido el cuerpo mutilado de una mujer joven y guapa. Una escena grotesca. Como era novato, había escuchado muchos rumores y anécdotas sobre este caso excepcional. Se llamaba Elizabeth Short, pero se la recordaría como la Dalia Negra. Estamos en 1947 y Los Ángeles luce espléndido después de la Segunda Guerra Mundial. Hollywood atrae a gente de todo el país que llegan en busca del buen clima y del dinero fácil. El vecindario del sureste de Los Ángeles, alrededor de la calle 39 y la avenida Norton, tiene muchos terrenos libres, esperando a que llegue el auge de la vivienda después de la guerra. El 15 de enero por la mañana, Betty Bersinger, ama de casa, solo pensaba en que tenía que llevar a arreglar unos zapatos. Pero en el camino hacia el zapatero y en compañía de su hija de 3 años, se topó con una escena tan terrible de la que aún hablamos hoy en día. Betty Bersinger y su hija pequeña caminaban por la avenida Norton cuando la niña vio algo entre los matorrales de un terreno sin edificar. No estaba segura de qué era. Al principio pensó que era un periódico o un papel que alguien había tirado. Entonces se da cuenta de que no, de que es el cadáver de una mujer. Corrió para alcanzar la siguiente casa y llamar a la policía. Pero el Herald Express llegó antes. Paramos el coche y mientras Félix sacaba su cámara del maletero, yo me acerqué al cuerpo. Cuando llegué a unos 20 metros dije, por el amor de Dios, está partida por la mitad. En cuestión de minutos, la escena del crimen se llenó de policías y periodistas. La imagen era espantosa incluso para todos aquellos que habían presenciado los peores sucesos ocurridos en Los Ángeles. El cuerpo estaba partido por la mitad. Tenía los brazos levantados, por encima de la cabeza que miraba hacia un lado. La única prueba que había además del cadáver era un saco de tela con el que habían desplazado el cuerpo descuartizado. No había restos de sangre en el lugar, por lo que los investigadores de este departamento dedujeron que habían trasladado el cadáver hasta allí. El asesino había desangrado el cadáver y le había rascado la piel. Pero lo más curioso de todo era la disposición del cuerpo. No estaba echado en el suelo al azar, como si lo hubieran tirado ahí del maletero de un coche. Yacía con pulcritud y habían forzado la postura. La postura. Este cadáver no identificado fue la primera víctima anónima del año. No había forma de reconocerla. Pudieron sacar algunas huellas dactilares e iban a enviarlas a Washington para ver si el FBI u otro organismo lograba identificarlas. El investigador se dirigió al departamento de policía y dijo: podemos mandar las huellas a Washington por telegrama. Así serán los primeros en identificarla. Tenían un registro policial muy limitado. 32 horas después de encontrar el cuerpo, el cadáver anónimo ya tenía un nombre:
Se la identificó como Elizabeth Short. Tenía 22 años y era muy guapa. Había viajado a Los Ángeles en busca del estrellato. Era una mujer espectacular, muy hermosa. Según parece, poseía una intensa belleza. Minutos después de averiguar su identidad, la policía inició una investigación exhaustiva para conseguir más pistas sobre su pasado. La prensa siguió el mismo camino, pero de manera distinta. El investigador descubrió la dirección de su madre, y así el editor, Jim Richardson, tenía al hombre que estaba cubriendo la noticia, Wayne Sutton. Wayne tuvo que llamar a la madre y decirle que su hija había ganado un concurso de belleza. Pensó que era cruel, pero lo hizo de todas formas. En cuanto hubo recopilado toda la información que necesitaba, cubrió el teléfono con la mano y le dijo: «Eres un desgraciado. Deja que le diga que no tengo nada más que preguntarle». Y Richardson, con todo su cinismo, le contestó: «Ahora». Y no tuvo más remedio que decirle que su hija había sido asesinada. Y los periódicos fueron los primeros en afirmar que a Elizabeth la llamaban la Dalia Negra. En el año 46 hubo una película de serie B titulada La Dalia Azul, y Elizabeth ya era conocida por llevar ropa negra o de colores oscuros. Alguien que tenía la película en la cabeza, la Dalia Azul, la vio siempre ataviada de esa manera y pensó: claro, la Dalia Negra. Pero en la mesa del despacho del médico forense era solo un horrible cadáver descuartizado, víctima de un psicópata fanático del sexo. La causa de la muerte había sido un fuerte golpe en la cabeza. Las lesiones más graves que tenía se las habían hecho después de morir. Le habían cortado el torso por el abdomen. Tenía marcas de cuerdas en las muñecas que indicaban que la habían atado antes de morir, seguramente para poder desangrarla. Luego el asesino le dibujó una sonrisa burlona, rajándole la cara. Obviamente, su asesino estaba hecho una furia, pero también está claro que era una persona metódica. La mayor parte de los detalles del asesinato de Elizabeth Short salieron a la luz pública. Leí en los periódicos que faltaban algunas partes de su cuerpo. Creo que uno de parte de su pierna izquierda y parte de su pecho derecho. Pero la policía mantenía en secreto algunos de los detalles que se descubrían en la autopsia para poder descartar sospechosos entre las 38 personas, hombres y mujeres, que declararon haber cometido el crimen. 2 días después de encontrar el cuerpo, el detective Danny Galindo fue transferido al caso para tomar declaración a todos estos sospechosos. Me sorprendió que hubiera tanta gente interesada en declarar. Querían ser los asesinos de la Dalia Negra. Que alguien me explique la razón. Pero tuvieron que dejar en libertad a todos los sospechosos, porque ninguno de ellos revelaba los detalles que solo la policía y el asesino conocían. Hay toda una serie de lo que llamamos temas clave en cualquier investigación que se mantienen en secreto. Así, cuando hablamos con un sospechoso, lo sentamos en el polígrafo, se le preguntarán todas estas cosas, y por su respuesta sabremos si miente o si sabe de qué está hablando. Uno de esos temas se ha mantenido en secreto durante 30 años y reveló algo sobre Elizabeth que podía tener algo que ver con la motivación del asesino para cometer el crimen. Elizabeth Short era físicamente incapaz de mantener relaciones sexuales. El informe médico post-mortem indicaba que tenía unos genitales infantiles. Era pseudohermafrodita y por eso tenía esa belleza tan espectacular, aunque luego no estuviera plenamente desarrollada como mujer. ¿Tuvo algo que ver su deformidad en la terrible mutilación que sufrió? ¿O solo fue producto de encontrarse en el lugar y el momento menos indicados? Había que buscar a alguien que sintiera rabia y que expusiera razonamientos psicológicos sobre las mujeres en general. Era una mente diabólica.
De alguna forma estaba diciendo: cogedme si podéis, mirad de lo que soy capaz, mirad cómo lo he logrado. Armados con poco más que los resultados de la autopsia y con el temor de que el asesino atacara de nuevo, el Departamento de Policía de Los Ángeles lanza la investigación más importante que había llevado a cabo hasta el momento. El caso fue asignado a cientos de oficiales. Era una operación de busca y captura. Yo lo veo así. Los policías rastreaban toda la zona preguntando: ¿han visto cómo se llevaban a alguien en contra de su voluntad? Se descubrían pistas por todos lados. Y la prensa llevó a la policía a investigar a Robert Manley. Había conocido a Elizabeth en San Diego una semana antes de su desaparición, y tras pasar unos días con ella, se había ofrecido a llevarla a Los Ángeles. Era la última persona que la había visto con vida. El 19 de enero arrestaron a Manley en su casa de Los Ángeles y estuvieron interrogándolo durante 10 horas sobre su relación con Elizabeth. No podemos ni imaginarnos por lo que tuvo que pasar. El interrogatorio fue de lo más parecido a lo que uno lee en las novelas. Pero la verdad es la verdad y en realidad nunca le procesaron. De todas maneras, Manley desveló un detalle clave para la investigación. La última vez que la vio con vida fue el 9 de enero, pero el cuerpo no se encontró hasta el día 15. La policía buscaba pistas sobre su paradero durante esos 5 días, pero todos los esfuerzos eran en vano. Entonces, 10 días después de descubrir el cadáver, la policía consiguió la pista más prometedora cuando llegó un misterioso paquete al Los Angeles Herald Express. Era un sobre y las letras que se usaron para escribir la dirección estaban recortadas. El típico método criminal. Lo más interesante de ese sobre era que estaba bañado en gasolina para quitar las huellas dactilares. Era obvio que el remitente de la carta sabía más cosas que el resto de la gente. Tenía conocimientos que le permitieron tomarse la molestia de esconder las huellas para mantener oculta su identidad. El sobre contenía fotografías, su certificado de nacimiento, su libreta de direcciones y la libreta de direcciones de Mark Hansen. Mark Hansen regentaba un club nocturno en Los Ángeles llamado The Florentine Gardens. Se le interrogó y se le dejó en libertad. Se sigue especulando si el paquete venía de manos del asesino o solo era una táctica de los medios para reavivar el interés por el caso. Y la familia de Elizabeth tampoco era inmune a los medios. En el mismo momento que pisaron Los Ángeles, los reporteros empezaron a seguirles incansablemente, obligándoles a hacer públicas sus muestras de dolor. El 25 de enero, 10 días después del hallazgo del cadáver, la familia de Elizabeth Short celebraba el entierro en Oakland, California. Podemos afirmar que a Elizabeth Short no la asesinaron en una sola ocasión. Lo hicieron una y otra vez. La macabra fascinación del público en general por la desgracia que sufrió Elizabeth era innegable. Como en el caso de Jack el Destripador, fue la prensa quien la bautizó con el apodo inolvidable de la Dalia Negra. Antes de que su asesinato en 1947 la encasillara en el papel de la Dalia Negra, Elizabeth Short era una chica de un pueblo pequeño en Medford, Massachusetts. Elizabeth Short tenía 5 hermanas: Virginia y Dorothea, luego ella, Betty, y Eleonora y Muriel. Todas nacieron en el plazo de 8 años, hijas de Phoebe y Cleo Short. En 1929, cuando Elizabeth tenía 5 años, Cleo abandonó a la familia de manera inesperada. Fingió un suicidio. Dejó su coche cerca de un puente y desapareció. Durante más de una década las Short vivieron sin su padre, hasta que Cleo reapareció en sus vidas.
Estaba vivo y había estado viviendo en Vallejo, California. Habló con Phoebe y le dijo: yo he cometido muchos errores, pero me gustaría regresar a casa. Te echo de menos a las chicas. Phoebe se negó. En ese momento Elizabeth tenía 19 años y soñaba con viajar a Hollywood. Y aunque Vallejo estaba a cientos de kilómetros de Los Ángeles, estaba más cerca que Medford. Así que Elizabeth se fue a California con Cleo, pero la reconciliación entre padre e hija duró poco. A principios de 1943, Cleo y Betty se separaron. Él explicó a la prensa que el problema era que ella salía mucho. Había ido hasta allí para llevar la casa para su padre, y eso no era lo que estaba haciendo. Fuera lo que fuera, estaba claro que hubo una separación. Betty se marchó e iba de un lado para el otro recorriendo la costa de California. Llegó hasta Santa Bárbara antes de que un pequeño problema con la ley cambiara radicalmente sus planes. Se encontraba en el restaurante El Paseo, que es muy bonito, pero estaba en la barra, aún siendo menor de edad, y hablaba con un par de camareros. Aunque no estaba bebiendo, estaba en la barra, así que la policía de menores la arrestó y la metió en un autobús de vuelta a Medford. Entonces Elizabeth se fue a Miami, pero la intención era hacer una visita corta en su camino a Hollywood. Cuando conoció a Matt Gordon decidió cambiar sus planes y después de un fugaz romance decidieron prometerse. Conoce a un piloto guapísimo, un héroe de la guerra. Quiero decir que el tipo era un héroe de verdad, no hay duda. Vive una fantasía imaginándose lo que sería estar casada con Matt Gordon. Creo que era una fantasía bastante normal. De hecho, Hollywood vendió muchas películas que reflejan ese tipo de sueño. Pero en vez de regresar de la guerra para llevarse a Elizabeth rápidamente, Matt Gordon murió en un accidente aéreo en la India en 1945. Ella quedó traumatizada por su muerte y por no haber podido casarse. Estaba segura de que él habría sido su príncipe azul, pero como en otras ocasiones la vida se lo había arrebatado. ¡Qué vida tan trágica! ¡Qué desgracias! Para mí, una de las fotografías más tristes que he visto es la de Matt Gordon y Elizabeth Short juntos, porque en el plazo de 3 años, ambos estarán muertos de forma trágica. Después de la muerte de Matt, Elizabeth fue recorriendo el país antes de dirigirse de nuevo hacia Los Ángeles. Era el año 1946 y Hollywood estaba poblado de soldados que acababan de regresar de la guerra. Pero Elizabeth pasaba más horas en los bares que en las audiciones y sus sueños se desvanecían. La vida de Elizabeth en Los Ángeles dependía completamente del azar. Se desplazaba de un lado a otro, tomaba dinero prestado de cualquiera que pudiera ofrecérselo, utilizaba a sus amigas, dormía en el sofá de cualquiera, si no tenía dónde quedarse. Parece que era, y no pretendo que suene despectivo, una provocadora. Los hombres le pagaban de todo, la invitaban a un café, a comer, le compraban ropa o un par de zapatos nuevos, pensando que quizá así conseguirían tener algo de ella. Pero la actitud de Elizabeth no era excepcional. Muchas mujeres llegaban a Hollywood pensando que encontrarían la manera de llegar a lo alto, apoyándose en esta red de contactos que las mantenían. Y uno de estos protectores era Mark Hansen, el dueño del club del que encontraron la libreta de direcciones en el paquete que llegó a los periódicos después del asesinato. Mark Hansen era muy interesante y muy emprendedor, además de ser uno de los mecenas de Hollywood. Era el dueño de parte del Florentine Gardens. Y ese lugar era único. Había montado un espectáculo algo indecente con coristas y bailarinas. Algunas de ellas eran menores de edad. Además, detrás del local tenía una casa que usaba como dormitorio. Dejo que deduzcáis lo que les hacía pagar por alojarse allí. Por motivos que aún se desconocen, Elizabeth abandonó Los Ángeles repentinamente en febrero de 1946. Viajó por todo el país.
Llegó a Nuevo México, regresó a Massachusetts, pasó por Chicago y en diciembre de 1946 llegó a San Diego. Unas semanas más tarde conoció a un comercial llamado Red Manley. Hay que sentir pena por Red Manley. Era una historia así. Conocí a una chica en la calle, mi mujer y yo teníamos problemas, acabábamos de tener un hijo. Hay todo un periodo de adaptación. Empecé a hablar con ella, pero no me contestaba, así que seguí intentándolo y al final lo conseguí. Después de pasar unos cuantos días con Manley, Elizabeth decidió regresar a Los Ángeles. Se dirigieron a Los Ángeles y en el camino pararon a dormir una noche. Y Manley le contó a la policía que, aunque estaba casado, tuvo una aventura con Elizabeth. Ella dijo que ya no mantendrían relaciones sexuales y que él dormiría en la cama y ella en la silla de la habitación. Al día siguiente, el 9 de enero de 1947, Red y Elizabeth llegaron al Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles. Betty Short se hospedó en el Biltmore. Y eso es lo último que se sabe de ella. Era una mujer joven que había superado muchos baches durante su vida. En ese momento, en ese hotel, empezó a pensar y se dio cuenta de repente de que se le pasaba el tiempo, que se le habían acabado los sueños. El portero, como tantos otros hombres, quedó impresionado al ver a esa mujer. Se fija en ella al cruzar las puertas, se da la vuelta solo un segundo después y mira hacia atrás para no perderla de vista, pero se da cuenta de que esa mujer tan extraordinaria ha desaparecido. Estaba allí y ya no está. Ha desaparecido repentinamente. 6 días más tarde, el 15 de enero, se encontró el cadáver de Elizabeth Shore, ofreciendo una imagen terrible en un terreno sin edificar de Los Ángeles. Excepto el golpe mortal en la cabeza, todas las demás heridas se las realizó un hombre obsesionado con su cadáver en el momento posterior a la muerte. El misterio de la Dalia Negra siguió creciendo después de su muerte en 1947, incluso cuando la búsqueda del culpable se relajó y ya no aparecían tantos titulares. El exdetective Ralph Asdell fue transferido al caso unos días después del descubrimiento del cadáver y sigue pensando que una vez se encontró cara a cara con el asesino. Interrogué a un testigo que estaba tirando la basura la noche antes de descubrir el cadáver. El testigo describió a un individuo que vio en la escena del crimen de pie, al lado de un coche de color claro. El sospechoso estaba de pie fuera de un coche, más o menos en el lugar donde encontraron el cadáver. Pero la prensa volvió a interferir en el caso. La descripción del coche apareció en los periódicos en contra de mi voluntad, pero sucedió así. Y entonces ya no podíamos hacer nada al respecto. Después de una serie de interrogatorios a varias amigas de Elizabeth, Asdell tenía una sospecha: el cocinero de un restaurante sencillo que Elizabeth frecuentaba. Este tipo trabajaba en un restaurante cercano al lugar donde se halló el cuerpo, más o menos a 1,5 kilómetros. Cuando entré en la cocina del restaurante observé que había un fregadero enorme, que a mi modo de ver era el lugar ideal para desangrar y cortar el cadáver. Además, al examinar el cadáver se encontraron fibras similares a las que podían encontrarse en los cepillos de fregar de la cocina. Pero una de las evidencias más claras que podían encontrarse ya había sido manipulada. Le pregunté si tenía un coche y respondió: sí, tengo coche. Está aparcado ahí fuera. Y salí a examinar el coche. El coche no era de color claro, pero estaba recién pintado. Y estaba algo pegajoso. ¿Por qué iba a querer pintar un coche de color claro como el de los periódicos para que fuera de color oscuro?
Pero como tantas otras pistas del caso de la Dalia Negra, esta volvía a dejar a Asdell en un callejón sin salida. Tenían varias pistas fiables, pero por desgracia, como no había ninguna evidencia física, no podían relacionarlas con ninguno de los sospechosos en particular. Danny Galindo era el detective en jefe de homicidios de este caso desde 1968 hasta 1978. Después del estreno de la película sobre la Dalia Negra, que se estrenó en televisión en 1975, Galindo recibió una carta que hablaba de un hombre que podía ser el asesino que escapó. La había escrito William Kennedy, el anterior jefe de Inglewood, el Departamento de Policía de California. En 1947, Kennedy se había puesto en contacto con Harry Hanson, el jefe de investigaciones del caso de la Dalia Negra, para informarle de que había un oficial sospechoso en su equipo. Le dijo a Harry Hanson que él, Bill Kennedy, tenía un hombre en su equipo que le resultaba sospechoso. El día 16 por la mañana no se presentó al trabajo y tenía fama de mujeriego. Además había descubierto que en un momento de su vida había trabajado como carnicero. Galindo estaba intrigado. Aunque habían pasado 25 años desde el asesinato, en 1947 contactó con la esposa del presunto asesino para preguntarle si recordaba qué había hecho en las horas posteriores al asesinato. Comentó que había estado limpiando el coche a fondo con la manguera. Y abrió el maletero y siguió por ahí. También comentó que marido y mujer habían tenido una enorme discusión el día 16 por la noche, porque él llevaba 2 días sin aparecer por casa. No tuve suficiente y decidí seguir investigando por ese lado. Pero ella me dijo que no quería seguir hablando conmigo, que le hacía daño hablar sobre ese tema, que nunca se había divorciado de su marido, pero que no sabía nada sobre su paradero. No sé dónde está, y no he vuelto a saber nada más de él. Cuando Galindo siguió investigando ese testimonio, una semana después de la conversación con la mujer, el misterio se volvió más opaco. Ella también desapareció. El teléfono estaba desconectado y no había dejado ningún número de contacto ni nada. Se había mudado y no había dejado ninguna dirección de contacto. Mucha gente vuelve a interesarse por el caso y aparecen nuevas teorías sobre el asesino de la Dalia Negra. Basándose en las antiguas teorías que ahora se revisaban, ¿cuál fue el móvil del asesino? ¿Cómo había conocido a Elizabeth Short? E incluso, ¿la conocía de algo? Red Manley era solo uno de tantos hombres que buscaban el cariño de Elizabeth y que nunca lo tuvieron. Y fue la última persona en verla con vida. Para los investigadores, Red Manley era el sospechoso perfecto. Creen que es la última persona que la vio con vida. Corre un riesgo porque está casado, tiene una mujer hermosa, un bebé recién nacido y además admitió que si hubiera tenido la más mínima oportunidad de tener relaciones sexuales con Elizabeth Short, lo habría hecho. La investigación policial descubre que Red tiene un historial médico que incluye una inestabilidad mental que casi le cuesta su carrera militar. A Red Manley lo despidieron de la sección 8, me parece por problemas mentales. Muchísima gente cree que se trataba de un posible amante absolutamente rabioso. A ella siempre la tildaron de buscona. Le encantaba estar rodeada de hombres, de estar con hombres. Podía tratarse de alguien que quiso tener relaciones sexuales con ella. No pudo y expresó su rabia de ese modo. 2 años después del asesinato, la salud mental de Red Manley empeoró dramáticamente y tuvo que ingresar en un centro psiquiátrico en el que se quedaría de por vida. Se le castigó muchas veces por haber pasado esa noche con Elizabeth Short. Muchos hombres abandonaron a Elizabeth durante su vida. Red Manley solo era el último. El primero fue su padre. Incluso a él se le consideró sospechoso del asesinato durante una época. Ese hombre era tremendamente frío y distante. Tenían una relación tortuosa, de épocas buenas y épocas malas, y ni siquiera se presentó al funeral de su propia hija. ¿Fue debido a su relación con su exmujer Phoebe? No lo sabemos. Pero lo que está claro es que fue una de las primeras personas a las que consideramos como sospechosa. Aunque parezca mentira, en la época del asesinato de Elizabeth,
Clio vivía a pocos minutos de distancia de la calle 39 y la Norton, donde se encontró el cuerpo descuartizado. Pero incluso Clio fue desestimado como sospechoso por el Departamento de la Policía de Los Ángeles. Cuando te planteas las circunstancias del asesinato, las circunstancias de su vida y de esa época en concreto, si tienes en cuenta lo que hicieron con su cuerpo, era simbólico para el asesino, algo que tenía una lógica en su mente criminal. Cleo no lo hizo. Uno de los personajes más turbios de la vida de Elizabeth era el propietario del Florentine Gardens, Mark Hansen. Es curioso. Mark Hansen era otro de sus benefactores y resulta que también era dueño de parte de Roseland, la sala de baile y espectáculos que quedaba al sur del Hotel Biltmore. Creo que es posible que al salir del hotel se dirigiera a Roseland. La última vez que la vieron, bajaba la calle Olive en dirección a la Sexta, seguramente para encontrarse con Hansen. Y aunque el misterioso paquete que recibieron los periódicos contenía la libreta de direcciones de Hansen, nunca se le consideró sospechoso. No hace falta tener mucha imaginación para pensar que Mark les dijo a los detectives: quizá sepa algo al respecto, quizá no. Pero si seguís persiguiéndome como un sospechoso, empezaré a soltar nombres de los oficiales de la policía de Los Ángeles que han aceptado mis sobornos para que no me procesaran por mis múltiples cargos. En 1977, 30 años después del asesinato, derribaron el alojamiento de Mark Hansen, la casa en la que Elizabeth había pasado unas cuantas semanas. Llamaron al departamento de policía diciendo que debía de haber alguien en la demolición porque aparecería información relacionada con el caso de la Dalia Negra que había estado escondida en las paredes de aquella casa. Derrumbaron el edificio y no se encontró nada. Pero es curioso que décadas más tarde, Mark Hansen y el asesinato de Elizabeth Shore, la Dalia Negra, seguían guardando estrecha relación. Era inconcebible que el dueño de una serie de locales, Mark Hansen, pudiera hacer descarrilar la intensa investigación que llevaban a cabo los oficiales de la ciudad, del condado y del estado conjuntamente. El caso de la Dalia Negra mantiene su intriga desde 1947, tanto para los novatos como para los más expertos en el tema. Y tanto los escritores como los aficionados a los crímenes siguen buscando pistas e intentando resolverlo como sea. De hecho, han aportado teorías interesantes. A principios de los 80, el escritor John Gilmore conoció a un hombre llamado Jack Anderson Wilson. Cuando conocí a Wilson era un hombre alto, flaco y demacrado, y caminaba con una cojera importante. Era un gran bebedor, y sentías que tenía una cualidad escondida, algo que aún estaba vivo, pero había quedado relegado. No podría afirmar que era inteligente, pero era muy listo. Jack Anderson Wilson tenía una lista de antecedentes criminales larguísima y sabía muchas cosas sobre Elizabeth Short. Cuando me dijo que había llegado el momento de hablar sobre el asesinato, quedé con él en un bar en Main Street y empezó a hablar sobre un amigo suyo, un hombre de Indianápolis que se disfrazaba de mujer. Entonces empezó a contarme una historia sobre cómo su amigo había cometido el asesinato. Usaba la primera persona intermitentemente y describía el asesinato en tercera persona. Grabé en una cinta todo lo que me contó. Wilson dijo que el cuerpo yacía estirado a lo largo de la bañera y que tenía los pies atados con una cuerda, los brazos levantados así y las muñecas atadas a los grifos de la bañera. Gilmore afirma que el testimonio de Wilson relata algunas partes del método usado en el asesinato que se descubrieron en la autopsia pero se mantuvieron en secreto. También afirma que el procedimiento que se siguió en el asesinato de la Dalia Negra es similar al que se siguió en otro asesinato que tuvo lugar en 1946. Un año antes del asesinato de Elizabeth, una mujer de 20 años, llamada Georgette Bauerdorf, fue brutalmente violada y estrangulada. El caso no se resolvió,
y la policía nunca pensó que esos dos casos pudieran estar relacionados. El modus operandi era idéntico. El trozo de tela metido en el cuello para ahogar a la víctima. Las dos parecían haber sido sodomizadas y tenían el mismo tipo de heridas. La descripción del asesinato de Bauerdorf hablaba de un tipo alto y delgado, muy parecido a Wilson y que cojeaba. Mis investigaciones y toda la información que recabé me llevaron a la conclusión de que Jack Anderson Wilson era el asesino de Georgette Bauerdorf. En 1982, Gilmore se puso en contacto con la policía de Los Ángeles, esperando poder llevar frente a la justicia al hombre que él pensaba que había matado a Elizabeth y a Georgette. Organizamos una estrategia, poner a Wilson en contacto con la policía. Pero el encuentro que habíamos preparado se vio frustrado, porque se publicó un artículo basado en mis investigaciones en el Herald Examiner. Wilson se asustó y tomó una actitud distante y desconfiada conmigo. Y de repente, de forma misteriosa, mientras la policía lo buscaba, su destartalada habitación de hotel se incendia y muere. No sé si fue un acto deliberado por su parte o si alguien lo asesinó. No lo sé. Si Wilson tenía las respuestas al asesinato de la Dalia Negra, se las había llevado a la tumba. Pero la policía se dio cuenta de que los modus operandi de los asesinatos de Georgette Bauerdorf y Elizabeth Short no cuadraban. ¿Puede resolverse el caso de la Dalia Negra 50 años después de su muerte? Larry Harnish, redactor de Los Angeles Times, cree que sí. Su teoría tiene el Hotel Biltmore como punto de partida. Creo que es más factible que saliera del Biltmore y subiera a la calle en dirección al Professional Building. Solo hay 2 manzanas de distancia. En el Professional Building había consultas médicas, de doctores, oculistas, cirujanos y tal. Y el hombre que creo que la asesinó tenía una consulta en ese edificio. Se llamaba Walter Bailey. Walter Bailey era un importante cirujano de Los Ángeles. Se había graduado en la University of South California y más adelante se convirtió en jefe de personal en el Hospital del Condado. Y tenía un despacho de cirugía, ejercía como cirujano. Harnish descubrió la conexión con Bailey casi por casualidad. En 1997, mientras investigaba de nuevo el caso de la Dalia Negra para escribir un artículo con motivo del 50 aniversario del asesinato, encontró el certificado de matrimonio de la hermana mayor de Elizabeth, Virginia. Quedó sorprendido al descubrir que la amiga de Virginia que fue testigo en la ceremonia, Barbara Lindgren, vivía a una manzana del lugar donde encontraron el cadáver. Miré el certificado de matrimonio y vi el nombre de Bárbara. Y algo más importante, la dirección. Entonces me fui a averiguar quién era el dueño de esa casa en 1947. Era de Ruth Bailey. Ruth era la madre de Barbara Lindgren y su padre era Walter Bailey. Y para mí ese era el hombre que seguramente mató a Elizabeth. Pero, ¿cómo se conocieron Walter y Elizabeth? Aquí tenemos a una mujer que se dedica a buscar gente que pueda ayudarla en un momento determinado. ¿Y qué mejor candidato podía encontrar que alguien a quien su cuñado conocía de la iglesia? ¿No parece seguro? Y además era cirujano. ¿Qué mejor opción podía encontrar? No podía haber nada más sano. Seguramente pensó que hablaría con Bárbara, pero se encontró con el padre. Supongo que siguió el procedimiento rutinario de acabo de llegar, no tengo dinero. Walter debió de pensar que podía conseguir algún favor de Betty a cambio, pero no fue así. Seguramente ella lo rechazó y él montó en cólera. Harnish cree que en el momento en que Elizabeth y Walter se conocieron, la vida de Walter era un caos. Su vida era un desastre. Tenía muchas presiones emocionales, económicas, físicas y profesionales. Padecía lo que hoy llamamos Alzheimer, que en la época se llamaba demencia senil. Y en su certificado de defunción consta una palabra muy larga, encefalomalacia, un encogimiento de los tejidos cerebrales. Había dejado a su mujer
y mantenía una relación con una doctora mucho más joven que era su pareja. De hecho, pidió el divorcio el día anterior a la desaparición de Elizabeth Short. Bailey murió un año después del hallazgo del cadáver de Elizabeth, casi el mismo día. Después de su muerte salió a la luz un tema muy sorprendente. El último año de su vida lo había pasado como prisionero de su examante y compañera de negocio, la doctora Alexandra Partika. ¿Sabría algún secreto sobre los Bailey? Lo que sabemos es que Walter Bailey vivía atemorizado. Si leéis los periódicos veréis que Bailey tenía un secreto. La mujer que se había convertido en su amante y después en su pareja conocía ese secreto. Y él estaba muy preocupado porque pensaba que ella podía desvelarlo y arruinarle la vida. Entonces uno empieza a relacionar todo. ¿Quién tenía relación con los vecinos? ¿Quién tenía contacto con la familia? ¿Quién poseía unas excelentes habilidades para diseccionar un cuerpo humano? ¿Quién sufría una situación de estrés? ¿Quién tenía problemas mentales? Puede que Walter Bailey fuera el asesino de Elizabeth Short. O quizás fue Jack Anderson Wilson, el policía. O el cocinero del restaurante Red Manley, o Mark Hansen. O ni siquiera ninguno de ellos. El Dr. Bailey, un hombre de 67 años que padecía Alzheimer, no pudo haber cometido este asesinato. El caso de la Dalia Negra fue la sensación de la prensa durante los años 40. Había más policía tras la pista de este asesino que en cualquier otro caso de asesinato que se hubiera cometido en Los Ángeles. Entonces, ¿por qué no lograron resolverlo? La primera regla a tener en cuenta es que las primeras impresiones suelen ser erróneas. Y esa es la razón por la cual muchos misterios siguen aún sin resolverse. Una vez hemos hecho conjeturas sobre cómo debe de ser el criminal, nos resulta muy difícil cambiar esa idea. La idea preconcebida de que Elizabeth conocía a su asesino podía haber retrasado la investigación. Quizás el asesinato de Elizabeth Short continúe sin resolver por los mismos motivos que tantos otros crímenes continúan sin resolver, porque son oportunistas y aleatorios. Los asesinatos que la policía resuelve suelen ser casos en los que la víctima conocía al asesino o en los que había algún tipo de conexión. Y si no fuera por el famoso apodo que se le puso a Elizabeth, la historia de la Dalia Negra habría caído en el olvido como en tantos otros casos. Este gran melodrama presentado y posiblemente también creado por los medios superó la realidad y se interpuso en el camino de la policía. Como es evidente, fueron los mismos periodistas quienes mandaron la carta, cortando y pegando letras de periódico como hacían en las películas de serie B de la época. Los mismos periodistas crueles y sin escrúpulos que consiguieron sonsacarle información a la madre de Elizabeth diciéndole que su hija había ganado un concurso de belleza, pero al final no pudieron evitar la resolución del caso. Pero los hechos son los hechos. En una fría mañana de invierno, alguien encontró un cuerpo descuartizado. Y esa sí es la dura realidad de los últimos días de la vida de Elizabeth Short. Puede que Elizabeth saliera del Biltmore, fuera a cualquier bar en el centro y conociera a alguien que sería mejor no haber conocido. El perfil del sociópata que comete crímenes como este suele ser el de una persona joven y enérgica, encantadora e inteligente. Se me ocurre, por ejemplo, un asesino en serie como Ted Bundy. Pero este asesino tenía algo distinto. Mientras la mayoría disfrutan provocando el miedo y la muerte, este era un necrófilo completamente obsesionado con su cadáver. Como Jeffrey Dahmer, otro asesino en serie era incapaz de soltarla. El asesino hizo un gran esfuerzo para llevar a cabo su plan macabro y asumía riesgos al transportarla y dejarla en el suelo de aquella forma. Pero era su obra maestra y quería que el mundo la viera. ¿Fue Elizabeth Short la única víctima? Es muy posible que hubiera cometido otros asesinatos antes, pero sin montar todo ese espectáculo, y seguro que habría repetido si no le hubieran retenido. ¿Qué pasó con él?
Pudo haber muerto. Podía estar encarcelado por otro crimen o pudo haber cambiado de estado e incluso de país. Pero habría vuelto a matar. Y quizás lo hizo. Desgraciadamente ha habido muchos otros casos de mujeres jóvenes como Elizabeth que sencillamente desaparecieron. Y ahí empieza la leyenda de la Dalia Negra. Encuentras a una mujer joven y muy hermosa, a la que le han partido por la mitad y la han desangrado como si fuera obra de un vampiro, tendida en un terreno sin edificar, cerca de Hollywood. Y a esta mujer le llamarán la Dalia Negra. Todos estos ingredientes hacen de ella una historia muy intensa. Pero el tema central en este caso es el cuerpo. Todo se resume a ese cuerpo, blanco, pálido, cortado por la mitad, tirado en el césped cubierto de rocío. No puedes quitártelo de la cabeza. Nos quedan muchas cosas por saber sobre esta chica de 22 años, medio siglo después de su muerte. El informe del forense aporta algunos detalles algo deprimentes. Tenía los dientes muy estropeados, vagaba infelizmente por el mundo, estaba malnutrida y no iba bien aseada. Se había abandonado. No habría conservado esa belleza durante mucho tiempo y nunca habría llegado a cumplir sus sueños en Hollywood. Y lo más irónico de toda esta tragedia es que al morir de esa manera, Elizabeth consiguió cumplir parte de los sueños que tenía en vida. Se convirtió en esta mujer joven tan desgraciada a la que hoy llamamos la Dalia Negra. Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. If the note is from the Dahlia maniac, he definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Tarrelson murder, not to mention the Muller Hang case. on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to It's mean? supposed to... Forget what it's supposed to... What does he want? Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with 2 meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Elizabeth Short's Social Security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it.
very funny. What is it? An open-toed white shoe and another stanza from a poem. Oh, I really thought that hobo bum did the Terrelson broad. Confessions from the insane aren't the most credible evidence, Rusty. Is this thing over? It's all part of his power over us, making us run around all over the city for the crumbs he's leaving us. So if we keep this up, we can find the guy? So this guy looks out for women in bars who've had too much to drink. Who are emotionally disturbed. Need a shoulder to cry on, he plies them with booze. Probably offers them a lift home. Then beats their brains out and strangles them. Any schmo hanging out in the bar. No, not anyone. He displays the bodies, leaves us messages. For all the violence, it's very controlled behavior. You ever been in here, Galloway? No. I have no intention of going in. I heard that thing's tricky. I want to wait here and have a quiet smoke. Think about hidden meetings. He's leading us this trail of evidence. Why? Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves us evidence, but every location is a trap. He's testing us, physically and mentally, to see whether we are worthy of him. The Titan guy, who had the stoush with God. Very good. You thinking about reading some Shelley? All that egghead stuff? I'm sticking to the funny papers and the form guy. You sleep better. There's the throne up there. Now it's just a matter of getting to it. I thought the whole thing was going to come crashing down on him. I thought so, too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. You find another piece of the poem? Yes. The last piece. You sure, Cole? Let's find out. Where did he go? Down the tunnel? Can't let the son of a bitch get away. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. It's the basis for all his riddles. Prometheus defied the cruel gods. This guy thinks he's doing the same thing. Defying gods can be hazardous to your health. I hate to think what he's done to this thing. Medical experience, maybe? At least some working knowledge of biology. He's cruel and he's methodical. Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century when you think about it. Are you finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both, but
But there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's going to happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. The DA knows how we'll have to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you folks. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice has asked the chief for you. I'm reluctant to see you go to the glory boards of Anne Vice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours. Celebrate your promotion.